buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este segundo encuentro llamado La trampa de la manipulación, habilidades para reconocerla y para salir, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, junto con el equipo de seguimiento de licencia por violencia de género de la Secretaría de Personal. Nos encontramos aquí con la licenciada Patricia Faur. Así que bueno, Patricia, no quiero sacarte más tiempo para que el espacio sea tuyo. Si a alguien le quedó alguna consulta que quiera realizar aquí a nuestra expositora, vamos a habilitar los micrófonos para que la puedan hacer utilizando la opción de participar, que es una manito levantada, y si no, continuamos con la exposición. ¿Te parece, Ahí está. Patricia? Me parece bien. Y si no, cualquier cosa que vaya surgiendo en el transcurso, también seguramente Julia o quien esté, casi al final, ustedes le pueden decir en los últimos minutos, vemos las preguntas o las consultas o lo que quieran saber. Cuando quieras compartimos pantalla si es que no hay ninguna pregunta, ¿eh? Ahí ya está compartiendo el PowerPoint, ¿sí? Bueno. Ahí está. Muy bien. ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bueno, ¿sí? Ahí Valeria, ese dedito para arriba es que se veía bien. ¿O una pregunta? No, ¿que no se ve? ¿Alguien más no ve el PowerPoint? Yo lo veo. No sé. A ver. Yo lo veo, ¿lo tengo que poner en modo presentación o de alguna otra manera? No, así No está creo. perfecto, sí. Qué raro, no sé por qué Valeria no lo ve. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene inconvenientes para ver el Power? Les ofrecemos que puedan salir y volver a ingresar. Vamos a dejar la sala abierta, ¿sí? Para que puedan entrar directamente. ¿Es la única que no lo ve? Yo como los tengo todos con pantalla cerrada no me doy cuenta. Sí se ve. ¿Se ve? ¿Qué te dicen, Juli? ¿Todos lo ven? Sí, sí. Yo ¿No lo veo. será que no tenés habilitada la cámara o algo? Vale, fíjate a ver si hay algo por ahí. Y si no, salí y volví a entrar. Cuando vos digas, Juli, empezamos. Sí, comenzamos. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa, Vale, lo hablas con Julia por chat, ¿sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora lo ves? Ah, perfecto. Bueno, me quedo más tranquila. Bueno, no sé si todos y todas quienes están hoy estuvieron en la primera presentación que hicimos, por las dudas, por si alguien no estuvo, estuvimos hablando sobre manipulación, qué era la manipulación y cuáles eran las características de los o las manipuladoras, ¿no? Cuáles son las características personales, como para tratar de delinear un poco más cuál es la manipulación que nos hace daño, como decíamos, porque en realidad manipulación es un término muy general, digamos, no es un término psicodiagnóstico, no es que vamos a encontrar en el DSM trastorno de manipulación. Es una estrategia que en general se da en personalidades antisociales, en psicópatas, digamos, como en personalidades narcisistas. Pero como decíamos, también hay una manipulación de la que todos podemos ser parte en nuestra comunicación de todos los días, que tiene que ver con algo que no tiene intención de daño, como decíamos. Manipulamos a un hijo para que se porte bien, o para que dé bien un examen, o para que estudie, premiándolo, castigándolo, pero eso en realidad no tiene la intención de dañar, sino de ejercer una influencia positiva sobre el otro. Nos referimos aquí a la manipulación que constituye un acto de violencia, ¿no? De violencia emocional y que nos daña, que es como, diríamos, el carozo o lo central en el mobbing, que es el hostigamiento laboral, o en el bullying, que sufren los niños, o en la comunicación perversa dentro de las parejas. Esto es de lo que hablamos la vez pasada, de básicamente cuáles eran las características de un manipulador, como para reconocerlo. Les pedí disculpas a veces por usar el genérico masculino,
pero bueno, para no estar repitiendo siempre el manipulador, la manipuladora, uso el genérico. Y hoy quiero hablarles un poquito más de lo que es la comunicación perversa o la comunicación violenta, porque ahí está la sutileza de la manipulación, que es por lo que a veces se tarda tanto en consultar. Les diría yo que me dedico más al ámbito de la pareja o de los vínculos afectivos. A veces las personas consultan 10, 12, 15 años después de estar sufriendo este tipo de violencia emocional porque es demasiado sutil, porque es difícil de advertir. Así que, ¿qué pasó? Quise pasar a otra y... Se dejó de compartir, no te preocupes, ahora lo vuelvo a compartir. Bueno, porque ahora la tengo a Vale en primer plano. Hola, Vale, pero no tengo más mi PowerPoint. ¿Volvés a compartirlo vos, Juli? Sí, ahí ni bien puedas ver. Ok, a ver si ahí lo veo. Y ahí dice, pongo controlar y lo paso. Ahí está. Bien. Esta definición, que es una definición de Mary Frances Irigoyen, autora de El acoso moral, entre otros, también tiene uno que es El acoso moral en la empresa, que está absolutamente dedicado al tema del mobbing o del hostigamiento dentro de las organizaciones. Yo creo que es como la Biblia para quien tiene que hablar de violencia emocional. La verdad es que creo que ella describe con una pluma increíble todo lo que es la comunicación perversa. Hay mucho material sobre esto, pero esta definición me pareció interesante porque esto ya tiene muchos años, pero Irigoyen, en su definición, fíjense que habla de un individuo narcisista, y les cuento, cuando avanza en el libro, el diagnóstico que ella hace es, ella dice el perverso narcisista. El perverso narcisista es como todo un hallazgo, porque en general, para los psicólogos siempre era o una estructura perversa o una narcisista. Ella une estas dos cosas. Habla de una perversión narcisista. Y lo que dice es que la violencia emocional tiene que ver con el intento de dominio, o sea, ella siempre habla de que hay una persona que ejerce el dominio y otra que está bajo sometimiento o bajo sumisión, a veces sin darse cuenta. Entonces es el intento de dominio que establece un individuo narcisista que pretende paralizar, en este caso a su pareja, pero puede ser a un empleado, a un hijo, a quien sea, en cualquier vínculo, colocándola en una posición de confusión e incertidumbre. Decíamos la vez pasada, y quiero que recordemos esto, porque la verdad es que así es como se presentan los pacientes en la consulta. Confusión e incertidumbre son palabras claves, porque en realidad podemos detectar la violencia no diagnosticando al violento o al manipulador, sino diagnosticando a la persona, a la víctima, a quien sufre esta violencia, porque llega en este estado. En un estado de confusión, en la pareja es muy notable, porque esto puede llevar años en las relaciones de pareja, y cuando uno pregunta por qué estás mal, hasta es difícil de entender el relato. Es tan confuso porque la persona no lo puede explicar. No puede decir, bueno, porque me engañó, bueno, porque me trató mal, porque me insultó. No, es algo que es como mucho más complejo. Tiene un nivel de sutileza, es la ironía, una burla, un chiste, un doble mensaje, algo que se prometió pero que después se descalificó, es una descalificación velada. En fin, todo el discurso es un discurso que, como vimos la vez pasada, lleva a que la víctima no sepa si se trata de una mala interpretación de ella. En general, la mayoría de las víctimas suele pasar por una primera etapa de perplejidad, donde lo que dicen es, yo no sé si es esta persona la que me está manipulando o soy yo que soy tan sensible o que estoy mal o que soy vulnerable o tal vez paranoica porque todo lo tomo mal, me parece que yo interpreto mal las cosas, o por lo menos es lo que me dicen, o escalo muy rápidamente, no tengo filtro,
y entonces hiperreacciono. Después cuando empezamos a ver, nada de eso es cierto, o sea, ni está loca, ni hiperreacciona, solo que ha soportado, digamos, mucho tiempo de ese nivel de violencia y no lo registra conscientemente. Conscientemente es un estado de duda y de confusión. Pero como decíamos, se siente mal físicamente. Después, probablemente en la próxima, el próximo encuentro que tengamos, quiero hablarles un poco de el impacto somático de esto. Porque el impacto somático es el del estrés crónico y es tremendo, digamos, ¿no? O sea, el organismo estalla frente a esto. Entonces las personas se sienten mal físicamente, empiezan a enfermar, empiezan a tener trastornos de ansiedad, depresión, y no saben muy bien a qué atribuirlo. Eh, la incertidumbre es otra de las estrategias que se utilizan en la violencia emocional o en la manipulación. La incertidumbre es porque las personas que logran manejarnos en este sentido tienen momentos en que son encantadoras, momentos en que sin aviso previo están enojadas y yo no sé qué hice, o sea, no sé qué detonó el enojo, no sé qué hice mal. Lo pregunto, la respuesta no es clara, entonces sigo preguntándome dónde estuvo la falla, dónde estuvo el error. De golpe, un día, porque sí, hay un elogio, pero no hay un patrón que yo pueda advertir, con lo cual el estado es cada vez de más ansiedad. Fíjense que estas son otras autoras que van tratando de definir qué es la violencia emocional, y lo que dicen es cualquier conducta física, bueno, en este caso sería la violencia física o verbal, activa o pasiva, porque muchas veces la violencia emocional tiene que ver con lo no dicho. Hay mucho de lo no dicho, de miradas, de silencios. El manejo del silencio, después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero el manejo del silencio dentro de la manipulación es tremendo. Una vez yo estaba dando una clase como esta y creo que esto fue en medio de la pandemia. Hubo una conferencia que dio el primer ministro de Canadá, que dio la vuelta al mundo por el manejo que él hizo del silencio. No, no fue con el intento de manipular, pero sí de decir algo muy fuerte con un silencio. Le hicieron una pregunta en ese momento, bastante incómoda, sobre el presidente Trump, y él tardó, todos lo contaron, 22 segundos en responder, mirando fijamente a los periodistas. Fueron los 22 segundos más largos del siglo, y él dijo todo en ese silencio. Quiero decir que los silencios a veces se manejan para decir algo. También el silencio puede ser un silencio amoroso a veces en el espacio de una pareja, pero quiero decir que hay silencios que están cargados de un mensaje que muchas veces es la descalificación, muchas veces es lo que los psicólogos llamamos la desconfirmación, que es lo que vulgarmente uno diría el ninguneo, o sea, no existís. El silencio es hacer de cuenta que el otro no existe y ponerlo en un lugar de cosa o de objeto, lo cual es muy común en el hostigamiento laboral o en la violencia emocional. El otro es un objeto. Entonces decimos que la conducta puede ser activa o pasiva, que atenta contra la integridad emocional de la víctima, pero esto es lo importante, en un proceso continuo y sistemático. Y está muy bien que los autores digan continuo y sistemático, porque si no, la verdad es que cualquier cosa podría ser un acto de violencia, un acto de manipulación, y en general podemos decir que casi todos podemos tener, cualquiera de nosotros, en nuestra comunicación o laboral o afectiva o familiar, algún momento, algún exabrupto, alguna situación en la que podemos utilizar alguna de estas cosas malamente, quiero decir, enojados, con la intención de
lastimar al otro. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno no lo hace con intención de daño, pasado el enojo, al rato, a lo sumo al día siguiente, me doy cuenta y pido disculpas y reparo. Cosa que no ocurre con el perverso narcisista, digamos, que no va a reparar nunca. Y que lo hace con toda la intención de dañar. Entonces, por eso siempre las definiciones aluden a que el proceso tiene que ser continuo y sistemático, a fin de producir en la víctima intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento. La intimidación es tal vez, y la desvalorización también, pero la intimidación es una de las cosas como más características, porque las personas, al estar confundidas, al dudar, empiezan a tener miedo. Empiezan a tener miedo de lo que va, no saben siquiera a qué tienen miedo. Yo a veces les pregunto en la pareja, ¿cuál es el miedo? ¿A que te abandone? No, no lo sé. ¿A que te engañe? No me doy cuenta. ¿Al desamor? ¿A, a que me ignore? No me doy cuenta. En lo laboral les pregunto, ¿a que te eche? No, no me pueden echar. No, 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 no es eso. No sé, pero tengo miedo. No, no puedo enfrentar a esta persona, no la puedo ver, entro en pánico. Entro a tener síntomas, que eso lo vamos a ver la próxima vez, pero entro a tener casi una crisis de pánico. No puedo advertir por qué. Pero la presencia del otro ya me intimida. La desvalorización es notable. Hay algunos trabajos franceses, sobre todo, no he visto trabajos acá, que dicen que los manipuladores en las empresas o en las organizaciones o en las instituciones muchas veces se dirigen a personas a lo que los franceses llaman, esperen que me acuerdo la sigla, HPI, que es alto potencial intelectual. O sea, personas como de un alto potencial intelectual, personas que son brillantes, que son destacadas. ¿Y por qué se dirigen ahí? Porque lo que advierten es que son personas que se sobreesfuerzan por ser perfectas, por hacer muy bien su trabajo, y es muy destructivo para esas personas decirles que hicieron algo mal, decirles tu trabajo no sirve, siempre lo haces mal, nunca estás suficientemente bien. Entonces, muchas veces el blanco de un manipulador justamente es alguien que es muy eficiente. Por favor, si hay alguna pregunta, levantan la mano y se lo hacen saber a Julia o abren el micrófono. Yo puse aquí la relación con un perverso porque, entendiendo por el perverso narcisista, el manipulador, ¿no? Cuando nosotros decimos perverso, quiero que se entienda, porque aquí no son psicólogos ustedes, no estamos hablando de una perversión sexual, estamos hablando de perverso como una estructura. Perverso es la denominación en Europa de lo que en Estados Unidos es la psicopatía, es más o menos lo mismo. Entonces, cuando hablamos de perversión, hablamos como de algo, de una persona que no siente culpa, que no es empática, que en general siempre ocasiona daño, y que tiene un manejo confuso, bizarro, antisocial, donde el otro no le importa. O sea, básicamente lo que se rompe es el contacto solidario y empático con el otro. Para un perverso, para un psicópata o una psicópata, la otra persona, como decíamos, es una cosa, es un objeto, con lo cual no hay ningún dolor si lo daño. Entonces decimos que en el modo perverso de funcionamiento, el perverso hace actuar al otro sin que se dé cuenta. Y esto es sumamente importante porque la verdad es que es tan sutil el modo en que las personalidades perversas o manipuladoras nos hacen actuar. Yo creo que se los decía la vez pasada, es hasta
en una inocente compra, cuando salimos a comprar, si tengo un vendedor muy hábil, probablemente me haga comprar, me lleve por un camino donde yo firmo una compra de algo que no quería. Y recién cuando salgo de la esfera de la manipulación y llego a mi casa y lo pienso, digo, ¿qué firme? Era muy común en la época de los tiempos compartidos. Tenía muchas pacientes que venían y me decían, acabo de comprar un tiempo compartido y me arrepentí. No sé cómo firmé eso. No sé cómo decírselo a mi pareja. Porque, digamos, la estrategia de venta es una estrategia que apunta a no pensar, a que el otro no piense y actúe. Por eso decíamos la vez pasada, no se da tiempo al otro para que pueda pensar. Entonces, el modo perverso de funcionamiento es esto, hace actuar al otro sin que se dé cuenta. Termino haciendo cosas que no quería, pero la verdad es que nadie me obligó. Yo elegí, entre comillas, hacerlas. La manipulación es sutil y se transforma en abuso y dominio, esa es la escala. O sea, voy a escalar, el manipulador va a escalar hacia el abuso, el aprovechamiento del otro, y por supuesto va a tener el poder. Va a tener poder sobre mi voluntad, fundamentalmente. O sea, no me está poniendo un arma en la cabeza. Y sin embargo, yo termino haciendo cosas que no quería hacer. Fundamentalmente decimos que la comunicación, y esto es lo más importante, la comunicación en la comunicación perversa no es directa. La característica perversa es que es indirecta. Por eso confunde, como yo digo, siempre parece que tuviera que ir con un subtitulado. Como no es directa, tiene que ver muchas veces con lo no dicho. Por eso confunde. Lo no dicho, ustedes saben que el 80% de nuestra comunicación es no verbal. O sea, no tiene que ver con lo que digo, sino con cómo lo digo. No es lo mismo la entonación, no es lo mismo si grito, si hablo despacio, si me río burlonamente. Bueno, por eso hay tanto problema cuando uno manda un mensaje de texto, que uno no le agrega el contexto de emocionalidad y por eso son tan confusos. Los emojis, los emoticones, intentaron ponerle contexto emocional a los mensajes para que puedan ser comprendidos, pero aún así son confusos. Por ejemplo, sabemos que si yo digo algo en un mensaje de texto y después agrego ja, 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 es que te dije algo, pero en realidad no me quiero hacer cargo de que te lo dije. Entonces el ja, ja, ja es como, bueno, era un chiste. No vayas a creer lo que te acabo de decir. Pero uno piensa así, pero me lo dijo. Confunde. Entonces, es sutil, es insidiosa y no deja trazas visibles, con lo cual durante mucho tiempo decíamos, pero entonces esto no se puede denunciar. ¿Cómo denuncia una persona en su empresa o a su pareja en la oficina de violencia diciendo, bueno, mi pareja se burla de mí, me mira mal, me hace comentarios que son descalificadores? ¿Qué prueba tengo? No tengo ninguna prueba. La única prueba es que me siento mal. Es el motivo por el cual a veces las parejas dicen, quiero grabarte, porque después nadie me cree. O quiero ir al psicólogo de pareja para que tome nota, porque después no decís que no dijiste lo que dijiste, ¿no? Entonces, responden a un estilo de comunicación indirecta, confunden al interlocutor, lo paralizan o lo hacen actuar. Lo peor es cuando lo hacen actuar, porque si el otro me dice que no me dijo lo que ayer me dijo, por ejemplo, pensemos en una situación laboral. Fui y pedí en recursos humanos que necesito tener vacaciones en julio porque se casa mi hermana en otro país. Y me dicen, sí, por supuesto, claro, puede tomarse vacaciones. Ok, voy, saco el pasaje, hago todo, programo un viaje. Cuando estoy cerca de la fecha, me dicen, no, usted nunca pidió esto acá. Pero ¿cómo no? Hablé con usted.
No, no, está confundida Patricia, acá no vino. Enloquezco. Digo, pero me lo dijo usted. No, debe haber interpretado mal. Yo le habré dicho, es posible, venga otro día y lo confirmamos. Y empezamos con esta discusión. No me dijo es posible. Me dijo que era así. No tengo manera. La única manera es que me lo ponga por escrito, cosa que sí hacemos, ahora vamos a ver, cuando yo empiezo a desarrollar habilidades para defenderme de esto y para protegerme. Porque si no, no tengo ninguna prueba de esto. Y por supuesto que enloquezco, levanto la voz, me pongo a llorar, me angustio y digo, no, pero juro que yo lo escuché. Esto mismo pasa en una pareja. Estamos discutiendo y el otro se da vuelta y se va murmurando por lo bajo algo horrible. Y yo le digo, pero ¿por qué decís eso? Me estás agrediendo. Y el otro me dice, yo no dije nada. ¿Cómo no dijiste? Acabo de escucharlo. No, Patricia, estás loca, sos una paranoica. Yo no lo dije. Y yo juro que lo escuché. Y después me pregunto, ¿lo escuché o estoy escuchando todo mal? La destrucción moral es lenta, es progresiva y es implacable, digamos. Cuando uno no la detiene, avanza. El lenguaje, como dijimos, es ambiguo, es sí pero no, es quizás no sé, tal vez, no tiene precisiones nunca. De este modo, quien enuncia el comunicado nunca se hace responsable de lo que dijo, porque siempre puede ser sí pero no. Es ininteligible, o sea, a veces no se entiende directamente, puede ser un lenguaje tan técnico que al ser tan difícil de interpretar, deje lugar justamente a diferentes interpretaciones. Entonces después cuando yo diga, pero usted me dijo eso, no, eso es lo que usted interpretó, pero no era así. Como decimos, frases sin terminar, dichas en voz baja, dichas mirando hacia otro lado, miradas de desprecio, un lenguaje gestual descalificador, un tono intimidatorio. Por ahí lo que alguien dice no es intimidante, pero la manera en que lo dice es intimidante. Y recuerden, siempre lo repito, que esto tiene que ser continuo y sistemático. No es que pasó un día, no es que pasó 2 veces. Es la manera en que se construye el vínculo. El sarcasmo, las burlas y la ironía son moneda corriente en la manipulación y en la violencia emocional, porque justamente confunden. La vez pasada yo les decía, lo vuelvo a repetir por quien no estuvo, esto por ejemplo en terapia de pareja, cuando lo trabajamos y alguien dice algo agresivo contra el otro se ofende y quien enunció algo agresivo dice, ay, pero Patricia, mira, se ofende por esto, pero era un chiste. Y yo siempre digo la diferencia con el chiste. En el chiste nos reímos todos, nos causa gracia. Pero alguien no se pone a llorar porque hay un chiste. Entonces el sarcasmo es otra cosa. El sarcasmo es una manera de decirte algo sin hacerme cargo de que te lo dije. La ironía es lo mismo. La ironía es una figura literaria, de hecho, donde digo algo contrario a lo que estoy pensando y te confundo, pero igual te lo dije. Entonces el otro no sabe, ni siquiera puede denunciar que se ha sentido mal, porque si me dice, pero ¿por qué me decís algo tan desagradable? ¿Por qué me atacás? ¿Por qué te burlás de mi trabajo? ¿Por qué te burlás de mi cuerpo, de mi edad o de mi inteligencia? Y el otro me va a decir, nunca me burlé. Yo te dije eso, no te dije eso, te dije todo lo contrario. Pero yo sé que lo decís burlonamente. ¿Y por qué sabes que lo digo burlonamente? Por la manera en que lo decís, la manera, ay, bueno, eso es una interpretación tuya. Otra vez, no hay señal y termino confundida. El perverso, porque uno podría decir, ¿qué es lo que un manipulador quiere del otro? ¿Por qué? ¿Por qué busca su destrucción? ¿Por qué no lo suelta? Porque el otro tiene vitalidad, tiene inteligencia, tiene potencia. En realidad, las personas
Después vamos a hablar un poco más hoy o en la próxima de las características de la víctima, porque no todos van a ser víctimas de un manipulador. Todos podríamos ser víctimas de un manipulador por un corto tiempo y tal vez después darnos cuenta y detener eso y salirnos. Pero hay personas que tienen una cierta vulnerabilidad. Y entre la vulnerabilidad destaca el hecho de que son personas, como decía antes, brillantes, potentes intelectualmente, en su eficiencia, en su forma de trabajar, pero que emocionalmente tal vez hay un déficit de autoestima, un déficit histórico, de alguna disfuncionalidad familiar, por lo cual no logran darse valor y son fácilmente el blanco de la confusión. Entonces el perverso se alimenta de la energía y la vitalidad del complementario o de la víctima. Le invade el territorio psíquico, o sea, las personas terminan obsesionadas pensando día y noche en esto, día y noche, como yo le digo a unos pacientes, mientras vos no parás de pensar en lo que te dijo, como te lo dijo, no dormiste, la otra persona se fue a la casa y se olvidó a los 5 minutos del tema. Está tranquila y vos no. Recordemos que para un perverso o para una manipuladora, el otro no existe como persona, sino en calidad de soporte de algo que el perverso necesita. Necesita de su inteligencia, o necesita de sus contactos, o necesita de su dinero, pero siempre hay un aprovechamiento. Intenta apropiarse de la vida del otro, necesita a veces del otro para llenar su vacío, porque también pensemos, ¿de qué se alimenta el narcisista? Cuando hablo de narcisista, hablo de un narcisista patológico. Se alimenta de la idolatría de los demás, se alimenta de la sumisión de los demás. Son personas que en general no van a sentir culpa, son insensibles, desafectivizadas, no. Yo cuando trabajo con dependientes emocionales siempre les digo, recordemos que, y lo pongo acá en uno de los slides más adelante, recordemos que son relaciones de las que uno tiene que irse sin indemnización. Sin indemnización en el sentido de que no van a reparar. No va a haber un momento en que me digan, tenés razón, me equivoqué, discúlpame. No va a pasar. Voy a estar esperando por años que eso ocurra y no va a llegar. Es más, me voy a tener que ir hasta con la sensación horrible de que el otro me culpa de esto, y yo sé que no tuve la culpa, pero bueno, tendré que pagar ese precio porque si no, no me voy nunca. Tienen un discurso autorreferencial, megalomaníaco quiere decir grandioso, grandilocuente, tienen un aire de superioridad, bajan línea, hablan como en modo indicativo, digamos, sin dudar, las cosas son así, de modo tal que uno no se atreve ni a cuestionarlos. En general se trata de personas seductoras y muy brillantes, digamos, que tienen todo un séquito alrededor, por supuesto lugares de poder también, ¿no? Pero quiero decir que se trata de personas inteligentes. El otro existe si es útil, si no es útil se lo borra. Las personalidades perversas no se conectan con el duelo, o sea, no se conectan con la angustia, salen rápidamente de ahí. Pero si yo lo frustro, le genero ira, y eso puede ser peligroso. Ahí sí puede tener deseos de revancha y de vengarse. Esto se ve mucho en las parejas, por supuesto. Lamentablemente, digamos, es casi, les diría, algo común en la mayoría de los feminicidios. Digamos que frente a la frustración, cuando la víctima va a dejar a su pareja, bueno, ese es el momento de más riesgo. Pero en los trabajos también, digamos, frente a la frustración, cuando el otro no se engancha en el juego de la manipulación, hay que defenderse de la ira del manipulador. La herida narcisista les potencia el deseo destructivo hacia el otro. Al igual que las personalidades paranoicas, mantiene una distancia emocional y afectiva
para no comprometerse con nadie, para no comprometerse afectivamente, me refiero, ¿no? ¿Qué pasa con el complementario, con la víctima? Como dijimos, la víctima no puede confiar en sus sentidos, necesita pruebas, necesita testigos, porque el perverso, dijimos, maneja muy bien la mentira, la confusión, es un gran simulador y nadie le cuestiona esta imagen. Yo les contaba la vez pasada esta frase de Racamier: los perversos narcisistas no le deben nada a nadie, aun cuando todo les es dado, pero nunca deben nada a nadie, y las víctimas de los perversos creemos que les debemos algo siempre. Nos hacen sentir en deuda. Quiero, en este rato que nos queda, decirles algunas de las habilidades que podemos desarrollar frente a la manipulación en la pareja, en los vínculos, en el trabajo, en la familia. La primera es salir de la ambigüedad. Dijimos que la ambigüedad es el terreno fértil de la manipulación porque, como todo lo que digo no es claro, todo puede ser. Entonces, salir de la comunicación perversa, sabemos que el manipulador utiliza la ambigüedad y se desdice de haber dicho lo que dijo. Entonces, la técnica va a ser salir de los grises. Yo tengo que salir de la zona gris de todas las maneras posibles. Por ejemplo, ¿me lo puede dejar grabado en el WhatsApp? ¿Podemos dejar por escrito esto que necesita y para cuándo? O sea, tiene que haber una prueba precisa. Si comprendí bien, ¿usted quiere decir tal y tal cosa? O sea, retraduzco. No es lo que yo entendí. ¿Es esto lo que usted quiere decir? ¿Me lo puede precisar lo que necesita? Discúlpeme que voy a tomar nota, así no me olvido. Y así los dos lo tenemos claro. No reaccionar. Uno me dice, pero ¿cómo no reaccionar? Sí, no reaccionar, porque el otro me lleva a actuar, me lleva a la reacción impulsiva, y cuando yo reacciono impulsivamente no estoy reaccionando por mí, estoy actuando lo que el otro quiere. Entonces siempre decimos, tu reacción impulsiva es su triunfo, pero si vos no actuás, ese es su fracaso. Lo que yo puedo hacer es no actuar, no reaccionar y darme el tiempo para pensar. De la manera que sea, puedo decirle al otro que me está apurando a tomar una decisión. En este momento no me siento bien, te contesto mañana, la verdad es que no lo tengo claro, más tarde lo contesto. No, pero tiene que ser ahora. Justo ahora me hicieron un llamado, justo ahora me tengo que ir. De la manera que sea, me salgo de la situación para poder pensar y dar una respuesta que yo quiera dar y no la que el otro me hace actuar. Por eso es importante dominar las emociones. O sea, la gestión emocional es, diría, lo principal. Si yo me dejo dominar por la emoción, me pongo a llorar, me pongo mal, el otro me ganó en ese momento. No tengo que levantar la voz, no tengo que pasar a la acción, no tengo que jugar la locura, no tengo que escalar. Porque aparte, cuando yo escalo, cuando lloro, muestro mi vulnerabilidad y el otro aprovecha mi vulnerabilidad. Tampoco tengo que dar muchas explicaciones, esto lo vamos a ver enseguida, pero si yo digo que no a algo, es un no. No tengo que explicar por qué no. Sencillamente digo que no. Porque en cuanto lo empiezo a explicar, me embarro, porque el otro va a entrar, el otro es un hábil argumentador. Un manipulador tiene más estrategias que yo para esto, me va a ganar siempre. No tengo que permitirle la argumentación porque me va a ganar siempre. Entonces decimos, no los enfrente, no intente hacerlos entrar en razón, sencillamente diga no. Las personas manipuladoras, como dijimos, son grandes argumentadores y siempre van a ganar la discusión. Y van a provocar en vos la frustración, el enojo y sobre todo la ira. Entonces, en medio de la ira te embarga la emoción y decís cualquier cosa o haces cualquier cosa. Entonces, en medio de la emoción uno puede decir, renuncio, y no quiero renunciar.
¿Por qué voy a renunciar? O sea, si yo me tomo el tiempo, no renuncio a nada. Hago lo que corresponde. O lo que yo quiera, me voy de donde quiero, pero no hago lo que el otro me está llevando a hacer. Digo esto de renuncio porque creo que yo les conté la vez pasada. Yo tomé el caso Telecom, que fue un caso emblemático en Francia, cuando se hizo la reconversión, que hubo, no me acuerdo ahora la cifra, pero creo que fueron 18 suicidios, y hubo un montón de renuncias, y la estrategia era para que renunciaran cerca de 20.000 personas. O sea, fue algo deliberado, y de hecho el CEO está condenado. Fue una condena histórica en Francia. La técnica del disco rayado. El otro no me deja pensar. El otro quiere que yo diga lo que el otro quiere que yo diga. Me pregunta rápido y yo tengo que contestar rápido. Entonces, lo que le decimos a las personas es que yo sé lo que yo quiero y no me muevo de ahí. Y el otro me pregunta y yo vuelvo a repetir lo mismo. Y me pregunta y vuelvo a repetir lo mismo, aunque parezca una tonta. Pero el tema es, yo lo que le dije es tal cosa. No, bueno, pero no, yo lo que le dije es tal cosa y no me muevo de ahí. El otro me quiere llevar a otro terreno y yo vuelvo a lo que yo quería. La respuesta tiene que ser breve, no dar demasiada información y no voy a hacer largos diálogos. El otro va a tratar de desviar, de confundir, de hacerme dudar. Y es esto lo que tengo que lograr que no haga. A las personas manipuladoras no les gusta ser descubiertas ni quedar expuestas, en ningún aspecto. Se molestan mucho con esto, por eso las redes sociales cambiaron. No, es como Pilates, pero puede venir igual y te queda mirando. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Bueno, Hay micrófonos abiertos. ¿Ya está? ¿Ustedes me escuchan? Decime, vale, que yo te veo si se escucha, ¿sí? Ok. Decía que a las personas manipuladoras no les gusta ser descubiertas y esto cambió mucho con las redes sociales. Las redes sociales es un buen medio donde quedan expuestos y expuestas, ¿no? De hecho, muchas de estas cuestiones se denunciaron a través de las redes. Entonces, hay que demostrar que el interlocutor no es ingenuo. Cuando el otro me está manejando, tengo que desarmar el juego de una manera tranquila, por supuesto. Hay que estar preparado para la confrontación porque no es sencilla y voy a ser el blanco de su ira. Pero yo puedo preguntar, ¿usted está tratando de amenazarme? O sea, esta es una manera de decirle, me doy cuenta de lo que estás haciendo. No soy tonta. Me doy cuenta que esto es una amenaza. Ese tono de voz, esa manera de decírmelo, esto de mira qué, ¿no? Esas cosas que se utilizan en las comunicaciones esto es una amenaza, yo lo puedo preguntar. ¿Usted pretende que yo me sienta culpable de tal cosa? Pero, insisto, hay que estar preparado. Puedo decir esto y después irme, pero sé que no es fácil ese tipo de confrontación. Dijimos, no esperar el reconocimiento. La verdad es que muy raro es que un manipulador reconozca el trabajo de otro o la habilidad de otro, por más correctamente que yo lo haga, a menos que el elogio sea utilizado para manipular, a menos que el elogio sea utilizado para lograr lo que el otro quiere lograr. Por ejemplo, el otro me puede decir, Patricia, vos trabajás tan bien, es tan bueno lo que haces, que yo quiero darte la posibilidad de que tengas un lugar mejor en esta empresa. Entonces te voy a sacar de esta posición y te voy a poner en otra porque vos mereces un desarrollo de carrera más importante. Y yo me empiezo a confundir, porque lo que me está diciendo es una porquería. Me está mandando a un lugar horrible. Me está sacando del lugar que yo quiero, pero me lo está presentando de una manera que yo hasta tendría que decir gracias. Entonces, para recordar, porque después quiero escuchar a ver si hay preguntas, saber que nunca los vamos a conformar, que no puedo pretender que entienda mis razones. Es una discusión inútil. El otro va a tener razón siempre.
Ustedes se van a preguntar, y muchos me preguntan a veces, ¿pero el otro se da cuenta de lo que hace? Por supuesto que se da cuenta. Es deliberado, no es inocente. Tengo que hacer el duelo de esperar a que cambien. Esto lo pongo también porque no siempre doy esta clase para empresas. A veces esto es difícil en el ámbito de las familias. O sea, imagínense cuando uno tiene padres manipuladores. Y uno se pasa la vida esperando que cambien. Y esto no cambia. Salir del lugar de víctima, porque si me quedo en un lugar victimizado, primero me siento impotente frente a esto y la verdad es que tengo recursos, porque la violencia emocional es denunciable, y también porque en el lugar de víctima el otro me denigra. Acá yo hice unas preguntas, pero esto es para que juguemos un rato con ustedes y para hacerlos participar. ¿Se podrá, Julia? No la tengo a Julia ahí, ¿no? Sí, sí, tienen Ah, todos los micrófonos habilitados. ok. Alguna intervención. Bueno, si yo les pregunto esto, no sé cómo podrían hacer para contestarlo, tal vez a viva voz, pero a ver, ¿qué diríamos respecto a la clase pasada? El manipulador, y les leo las opciones, obtiene información de los otros porque es empático, obtiene información porque genera confianza, confunde y crea un clima intimista. A y C son correctas. ¿Cuál es la correcta de todas estas? Díganlo fuerte si quieren, ¿eh? ¿Nadie se anima o no los escucho? Lucrecia en el chat escribió la C. La C, confunde y crea un clima intimista. Ok. ¿Alguien más se animó a responder? Adriana puso A y C. Cintia la C. Y Valeria comentó, es falsamente empático, genera aparente confianza y confunde. Ahí está. Podrían ser las tres. Muy bien, muy bien. Está bueno esto, ¿no? Porque en realidad obtiene información de los otros porque es empático y la verdad es que no necesariamente tiene que ser un manipulador. Digamos, hay gente que es muy empática y al ser empática, bueno, a ver, los psicólogos obtenemos información de los otros, obviamente, en un contexto cuidado, pero en general también en nuestros vínculos. Es casi, les diría, una deformación profesional. Somos muy empáticos, nos gusta saber, generamos esos climas, pero lo hacemos buenamente, no lo hacemos para destruir a nadie. La finalidad no es la destrucción, ni somos falsamente empáticos. Si lo fuéramos rápidamente esto se nos cae. Entonces está muy bien lo que alguien decía, es falsamente empático el manipulador. Obtiene información porque genera confianza, pero bueno, mucha gente obtiene información porque genera confianza y es confiable. Es confiable. Ahora, el manipulador realmente confunde, crea un clima intimista rápidamente y por ejemplo, ustedes vieron esas personas que recién las conocemos y no sabemos cómo rápidamente generaron un clima afable. Pero esto puede aparecer hasta cuando uno se sube a un taxi, ¿eh? Alguien se pone a hablar y hace una pregunta que parece amable y de golpe empieza a tomar otro camino, un camino hasta descortés o perverso en el terreno sexual, y uno dice, pero a ver, yo le di alguna señal, ¿qué pasó? Claro, fui simpática, pero ¿cómo lo tomó? Entonces es esto, el otro crea un clima intimista pero confunde. Eso sí es una característica de la manipulación. Como dijimos, la característica es que el estado de la víctima es de confusión. Va otra. Por eso, la más correcta de todos, sin duda, es la C. ¿Cuál de estas características es excluyente? Es un sí o sí en un manipulador. ¿La seducción? ¿El poder de convicción? ¿El chantaje encubierto o la humildad? ¿Qué dirían? El chantaje encubierto. Tal cual. El chantaje encubierto, porque alguien
puede tener un gran poder de convicción, pero porque está convencido de aquello que argumenta, y lo dice bien y lo dice realmente porque lo sostiene. Un profesor, un científico, tiene un gran poder para un político, pero por ahí lo dice convencido realmente de lo que está diciendo y sin intención de dañar. La seducción no siempre va de la mano de la manipulación, aunque dijimos que los manipuladores son seductores, pero uno puede ser seductor sin ser manipulador y nunca van a ser humildes. La humildad solamente puede ser una estrategia para manipular, pero nunca un manipulador va a ser humilde. Y ahora van preguntas abiertas. Ah, no, hay otra más. Existe una manipulación que no es perversa y que se caracteriza por no tener intencionalidad de daño, no tener intención de someter al otro, no tener intención de explotación y todas son correctas. ¿Qué dirían? Todas son correctas. Todas son correctas, exactamente. Entonces creo que es esa la gran diferencia. Y finalmente, ¿ustedes podrían decir algo de esto? ¿Podrían mencionar alguna característica que les haya quedado hoy de la comunicación perversa? Primero, alguna, cualquiera. ¿Cuáles les quedaron? Lo indirecto Perfecto, de los mensajes. exacto. Diría que es tal vez la fundamental, es la que más confunde. Muy bien. Y según, a criterio de ustedes, ¿por qué es tan destructiva la manipulación? Porque atenta contra la fortaleza del yo. Ahí está. Porque va minando la autoestima, porque nos confunde y porque nos hace sentir realmente desgraciados. Nos hace sentir descalificados, desvalorizados o desvalorizadas. eh, poco a poco va haciendo que nos encerremos en nosotros mismos porque nadie nos cree tampoco, porque es muy difícil, porque no tengo elementos para denunciar lo que digo y estoy luchando contra alguien que para el resto del mundo es encantador. Entonces esto hace que yo me vaya deprimiendo. Y esto es lo que vamos a conversar la próxima, digamos, cuáles son las consecuencias de la manipulación. Trastornos de ansiedad, depresión, estrés crónico, esto es lo que le pasa a la víctima. Son las 4 y quiero saber si hay preguntas en este ratito o comentarios o lo que sea. Estoy abierta a escucharlos. Julia, sos la administradora de este momento. ¿No hay ninguna pregunta, Julia? Parece que no. Ay, yo te quería hacer una pregunta. Ahí está. ¿Quién es? ¿María? Del Carmen Barbero. Hola, María. Ahí te veo la cara. ¿Estás Sí, ¿cómo estás? bien? Cuando uno se da cuenta tan claramente de que la situación es complicada y te aconsejan no entrar en vínculo con esta persona o de alguna forma alejarte lo más posible, y en el ámbito laboral es muy difícil eso. Yo presté atención especialmente cuando dijiste lo de que te escriban la directiva o de bueno, que haya una más claridad, pero Sí. a veces es muy difícil en el ambiente específicamente de tribunales, es jerárquico, la orden en general viene dispuesta y cuando ya hay una persona que te tomó de punto o hay una situación así en particular, a veces es difícil de salir. Entiendo que sí, María del Carmen. La verdad es que fíjate que en la pareja nosotros decimos contacto cero. Y a veces es difícil porque muchas nos dicen, bueno, pero tenemos un nene chiquito en común, contacto cero no se puede porque el otro viene, nos vemos. O sea que es cierto, a veces el contacto cero no es posible y en el trabajo menos, uno trabaja codo a codo con la persona. Creo que podemos desarrollar estas habilidades y a veces pasa que la persona que intenta manipularnos, vos pensás que quienes son manipuladores no son tontos. Entonces también se dan cuenta que su víctima se dio cuenta, que su víctima encontró la llave para salir del juego. Y te puedo decir que en algunos casos hasta tienen un poco de miedo, porque también saben que pueden ser denunciados. Digo, hoy no es gratis esto, o sea, uno no puede hacer lo que quiere.
bueno, no sé, el ámbito de la justicia no me meto, no es mi terreno, pero quiero decir, en las empresas, por ejemplo, no es gratis. Hay testigos, hay trazas, hay evaluaciones, hay recursos humanos. Digo, no es que el otro me puede destruir impunemente. Entonces yo trato de defenderme, trato de recurrir a quienes tengo que recurrir en recursos humanos, trato de estar sostenida por mis compañeros de trabajo. Eh, Trato, como dijimos, de poder de hacer mi trabajo lo más eficazmente que pueda, por supuesto que sí, que eso me va a dejar tranquila, para que el otro no me haga dudar, de tratar de poner claridad. Es verdad que hay algún momento donde por ahí no puedo con esto y siento que tengo que irme hacia otro lugar, que pedir un cambio de lugar. Sí, a veces pasa, yo lo he escuchado esto. Creo que al lado tuyo hay otra persona que quiere hacer una pregunta, ¿verdad? ¿O no? Sí, hay una mano levantada. Lucrecia. Patricia, no, en referencia a lo que estaba diciendo esta compañera, Sí, se me ocurre pensar la técnica de la piedra gris, ¿no? Que se a ver. utiliza también con las parejas psicopáticas y que tienen hijos, que tiene que ver con esto de no mostrar qué emoción nos provoca, ¿no? El manipulador, para que no tenga esta información que es con la que ellos se manejan, ¿no? Exacto. Digamos, me parece que la clave en el ámbito laboral, se me ocurre que podríamos pensar, hablando en voz alta, ¿no? Digamos, es esto de no mostrar qué emoción, ¿no? Ante esto que ellos, esta situación que generan, por un lado, no entrar en el campo comunicacional con ellos, y no entrar Exacto. significa esto de no engancharnos en ese discurso y empezar a utilizar estas técnicas que muy bien describiste, ¿no? Me parece que es todo un entrenamiento que no se logra de un momento para otro, Tal cual. pero me parece que es empezar a que el otro no tenga la información extra que necesita para manipularnos. Es Y exacto, también Lucre. es fundamental esto de que los manipuladores generalmente se preocupan mucho por la imagen social. Digamos, tienen dos caras, ¿no? Digamos, al interior, sean las parejas, en los lugares de trabajo. Entonces, esto de poder ser denunciado es una de las cosas que de alguna manera los hace temblar, ¿no? Sí. Digamos. Entonces, no podemos perder de vista esa capacidad que nosotros tenemos, esa arma que tenemos, de que la denuncia para ellos no es gratis. Digamos, es algo por lo que ellos no quieren pasar. Exacto. Entonces, ponerlos en juego en esa situación me parece que son como varios puntos que podrían ayudar dentro de un sistema que por supuesto es bastante perverso, Sí. como un montón, ¿no? Digamos, pero bueno, dentro de lo que es el Poder Judicial, obviamente tiene estas cosas, y que tiene que ver con las características personales de cada uno que lo integran, ¿no? Digamos, y que lo vienen integrando, como toda comunidad. Claro. Así que se me ocurría poder aportar estos puntos. Me parece genial, Lucre, porque esto que decís de la piedra gris es lo que decíamos en uno de los slides cuando decíamos que en la confrontación yo nunca muestre mi vulnerabilidad. Mi talón de Aquiles no lo puedo mostrar. Y si tengo ganas de llorar, me voy al baño, me hago un nudito y lloro en el baño y salgo con la mejor de mis sonrisas. Pero yo no puedo mostrarle al otro porque el otro sabe apuntar a mi vulnerabilidad. Y va a lograr que en algún momento me habla de, no sé, la enfermedad de mi hijo, me habla de que mi padre tiene Alzheimer, me habla de cosas que enseguida yo me conmuevo. Y por ahí viene el día siguiente y me pregunta, ¿y cómo está tu papá con su enfermedad? Y yo creo que es amoroso. Digo, mirá, me está preguntando. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque saca esta información y en otro momento con eso mismo me va a herir. Por eso decimos que tengo que dar muy poca información, muy poca, como dice Lucre, no entrar en el terreno comunicacional es fundamental y no mostrar mis emociones. De hecho, se llaman técnicas de contramanipulación. Exacto. Es así. Y como decías también, o sea, saber que, esto que decíamos, que la exposición no le gusta a ningún manipulador y por eso digo que las redes sociales los han hecho temblar en estos años, porque cualquiera pone un Twitter, escracha, y la verdad es que de esto se cuidan, pero más que de la peste, digamos, porque es Total. tremendo. La Son súper imagen es... morales, o sea, ellos muestran esta imagen de moralidad, Claro. y justamente atentan a sus víctimas, generalmente son personas morales, ¿no? Digamos, con valores altos. Entonces siempre te dicen,
bueno, qué bueno, habla bien de vos esto, ¿no? Digamos, entonces vos entrás en eso y decís, bueno, lo hago porque en realidad no es que estoy quedando bien porque yo soy buena persona. Entonces Claro, empiezan a jugar con estas características que conocen a la perfección, que lo saben sí. detectar, o sea, en realidad en eso son muy buenos, muy Son muy habilidosos. hábiles, pero les puedo decir que los últimos años que he asistido mucho a pacientes que hicieron denuncias de acoso, incluso de acoso sexual, dentro de sus organizaciones, es algo que genera tanto temor ya hoy entre los y las manipuladoras, pero sobre todo, la verdad es que hay que decirlo, estos son mucho más la población masculina, eh, que incluso ha generado que en las empresas se decida a veces poner mujeres en esos cargos. O sea, se ha visto eso, ¿no? Como para evitar un poco, porque la verdad, y esto, bueno, tengo algunos pacientes que por ahí, con estas historias, desde el otro lado, digamos, los acosadores, que por ahí en un intento sin una estructura tan perversa, porque alguien puede decir, pero se cura, se recupera. La verdad que sabemos que un psicópata no se cura, ni lo intenta, pero hay otras personalidades narcisistas que por ahí no llegan a tener una estructura tan cerrada o tan fija de psicopatía, y que por ahí intentan tratar de deconstruirse, como dicen, y preguntan, Patricia, la verdad es que no lo sé. O sea, yo crecí en un pueblo, yo aprendí estas cosas, me cuesta mucho cambiarlas, no las entiendo, pero quiero saberlas. Podría decir que son muy pocos, La minoría. una gran minoría. Y aún así a veces les cuesta. Digo, está como muy instalado. ¿Mm? Sí. Gracias, Lucre, por tu aporte. Gracias a vos. Ay, yo me quedé con algo más, perdón. Sí, por favor, Cuando María. dijiste lo de que el manipulador hace sentir a la víctima cada vez más como incompetente, insegura, a veces yo me quedo pensando, ¿no?, en el Poder Judicial, que es eso, tan jerárquico y que normalmente cuando esto afecta a la persona que está el superior, la realidad es que todos los que están abajo, nadie se la juega para enfrentarlo, y parecería que no hay otro mecanismo de hacer valer el trabajo, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, yo tuve un caso particular mío, pero también he entrado en contacto con otra gente que ha tenido problemas, y he visto gente que ha quedado muy mal psicológicamente, que realmente después no puede salir en el tema de la capacidad, ¿no? Sí, Como que realmente se cree que no puede. Y, exacto. y bueno, digo, a lo mejor estamos como en un momento bisagra donde ahora podemos denunciar por un lado, aunque a veces quede en la nada la denuncia o uno sienta que no repara, pero digo, a lo mejor quizás después se establezcan mecanismos de efectividad donde se evalúe también la efectividad de la persona que denuncia, porque yo pienso que es Sí, muy triste, además de pasar la situación, quedar como inutilizado, cuando a lo mejor hay carreras, bueno, que sí. se pierde justamente cuando vos dijiste lo de que son personas inteligentes, que quizás, bueno, apuestan a solucionar las cosas dialogando, y me parece tan lamentable, ¿no?, que se pierdan esos recursos humanos, Sí, que justamente quizás gente con más sensibilidad también social. es eso. Es eso, María del Carmen, y creo, bueno, por eso en la próxima quiero hablar más de esto que decís, de las consecuencias en la víctima, pero en general algo que, más allá de lo que uno haga concretamente en términos de una denuncia o de protegerse, pero en lo personal, creo que es importante saber que si un manipulador me tomó a mí de punto, es porque yo debo tener algo muy valioso que el otro quiere. Es justamente todo lo contrario. Si yo fuera una inútil, no se la agarra conmigo. Se la agarra conmigo porque hay algo de mí que teme. Teme mi talento, teme mi vitalidad, teme mi capacidad, teme mis ganas de vivir incluso, ¿no? Mi empuje hacia adelante, esto se ve mucho en las parejas, te digo, ¿eh? Es notable eso. O sea, es como que el blanco, en general, era una persona vital, arrolladora, con empuje, y de golpe se va marchitando, es como si se fuera secando. Sí, sí, es tal cual. Pero digo, esto sirve para pensarlo porque en general las personas llegan sintiendo soy una inútil. No, 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 justamente eso es todo lo contrario. Si no, nunca un manipulador te hubiera tomado de blanco. Gracias. Bien. No, por favor. No sé si hay alguien más, Juli.
Si no, Con la mano levantada, por lo menos no. no, y No, cualquier cosa, para la Para próxima preguntar. se anotan las preguntas y las charlamos, no hay ningún problema. La próxima me voy a centrar un poco más en esto, vamos a charlar más sobre las habilidades, pero también sobre las consecuencias, sobre esto que traía María del Carmen, porque a veces lo que empieza a pasar es que nos sentimos mal y no sabemos por qué, y tardamos mucho tiempo en atribuir el malestar a esto que nos está pasando. ¿Sí? Nos vemos el miércoles que viene, que es la última. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos.